gente, quien leyó, por ejemplo, la contraportada de La Vanguardia hace unos días, leyó y vio esta frase, ¿de acuerdo? El cerebro crea la realidad. Es una frase muy potente, que quien la leyó y quien quiera pueda verla, es de Facundo Manes, que es un neurólogo. Esto es totalmente importante. ¿Por qué? Hay todavía quien piensa que, de acuerdo, los precios se pueden alejar del valor, pero van a volver enseguida. No. Esta frase, a lo que nos ayuda a entender, es que los precios pueden alejarse del valor y permanecer ahí mucho tiempo antes no vuelven. ¿Y por qué permanecen tanto tiempo ahí? Porque nuestro cerebro, no solo el individual, sino el colectivo y el social, va justificando los precios cuando esos precios están ahí, aunque la justificación no tenga demasiada, verosimilitud. Vamos a poner unos ejemplos, 3, y además ejemplos que todos recordarán porque todos son recientes. La verdad es que esto ocurre tan recurrentemente que no tenemos que ir muy atrás para encontrar ejemplos. Ustedes recordarán la burbuja inmobiliaria en España, pueden ver ustedes, estos son los precios de los inmuebles en España, solo los últimos años, esto venía subiendo de años antes, suben, y nos situamos aquí en abril del 2007. Si ustedes recuerdan, esto no está tan lejos, ¿qué se decía en aquel momento? Bueno, frases estereotipadas, pero que eran masivas. Se decía que los pisos nunca bajan, eso nunca es cierto. Siempre en todos los países los precios de los pisos han bajado, en todos los países, pero se decía que no, y la gente se lo creía. Aquello que decimos, el cerebro crea la realidad. Se decía que no, claro, los precios tienen que subir, porque como la zona euro los pisos son más caros, tenemos que converger a la zona euro, se decía. Y aquí ponemos extractos de periódicos. Por ejemplo, había muchísimas opiniones, de estos extractos solo hace falta recurrir a hemerotecas, pero los periódicos crean opinión y con lo cual mucha gente pensando lo mismo. Se decía que el endeudamiento de las familias no era ningún problema, aunque estaba creciendo tanto. Se decía que, sin duda, la demanda de vivienda continuaría en cifras récords hasta el año 2011, etcétera, etcétera. Es decir, hay un caldo de opinión que si lo que hacemos es que nos sustraemos, nos quedamos y nos limitamos a ver la opinión del entorno, y nos lo creemos, evidentemente tenemos un gran problema. Pero el entorno se lo creyó, todo esto y muchísimas más cosas que podemos poner. El tema es, estas personas que aquí compraban pisos, ¿por qué lo hacían? ¿Lo hacían porque financieramente hacían los cálculos de cuánto debería valer un piso en función de la rentabilidad de alquiler que voy cobrando? No. Aquí los pisos básicamente se compraban por emociones. Todo el mundo lo hace, mi vecino lo hace, ha ganado dinero, yo no sé qué más. Y la emoción, digamos, lo que hace, evidentemente es un gran, fatal consejero para las finanzas. Lo que ha ocurrido después, ustedes lo saben, los precios de los pisos, 7 años cayendo, 45% de caída. Y fíjense una frase que la dice el mismo Facundo Manes en un libro que aunque sea del año pasado, yo creo que se ha convertido en un clásico, que dice, la evidencia científica indica que decidimos básicamente con las emociones. Si todas las decisiones de inversión, todas las familias las tomaran de una forma racional, nosotros poca cosa haríamos. ¿Pero qué ocurre? Que no es así. Y esto, evidentemente, cualquiera de ustedes recordará aquella sensación del año 2007 que si no compro el piso es que estoy fuera de la moda, es que estoy absolutamente que no entiendo lo que está pasando, etcétera, etcétera. Pues bien, hay que frenar a las emociones absolutamente en lo que a finanzas se refiere. Más ejemplos. El precio, este de aquí, el del petróleo. El precio del petróleo pueden ver, bueno, había subido ya muchos años antes, había estado muchos años en 20, fíjense, subiendo. Todos recordarán lo que se decía cuando el petróleo estaba arriba. Se decía que el petróleo se acaba, que las reservas eran limitadas y que se iba a acabar. No es verdad, luego lo veremos, pero se decía, todo el mundo se lo creía. Se decía que los chinos van a consumir mucho petróleo. Aquello de muchos chinos en China, pues algo parecido. Que siempre estaría caro. Pero fíjense, tirando de hemeroteca, y mire que es fácil encontrarlas, pueden ver ahí unas que dice, hacía un pronóstico, pero estamos hablando del 2007, que decía que el 2015, hoy, habría tanta demanda que faltarían 12,5 millones de barriles al día. Estas y otras muchas consideraciones. Estamos en 2015 y nada más lejos de la realidad. Pero el colectivo creía esto. ¿Y qué hacían aquí muchas personas? Ustedes saben que en el mundo de materias primas hay muchos inversores,
los denominados CTAs, por ejemplo, que lo que hacen es algo tan simple como seguir la tendencia. ¿Qué quiere decir? Que mientras suba voy comprando. ¿Qué prima? El día a día. Yo voy ganando y si gano hoy, fantástico. Pero claro, saben ustedes lo que ha ocurrido después, esto es desde marzo del 2012, desde entonces el petróleo ha caído un 58%. Y ha caído básicamente aquí. Y les cito otra frase del mismo autor, que dice lo siguiente, es un concepto muy potente, miopía del futuro. Esto es básico. Dice que hay gente que privilegia la recompensa inmediata aunque tenga repercusiones negativas a medio o largo plazo. Y que no es un tema de personas, es un tema de sociedades. Evidentemente, los que ganaban dinero con el petróleo día a día se olvidaban de si aquello estaba barato, caro, si había justificaciones o no. Pero ¿qué es lo que me interesa? El cerebro crea la realidad. Luego todos, la sociedad, estaba justificando y dando por bueno todos estos precios. Otro ejemplo, todos recientes, es que es muy sencillo, el oro. Miren el oro, la gran subida del año 2002 hasta aquí 2011. ¿Se acuerdan de los argumentos que corrían por todos los medios y por todo el mundo? ¿Qué decía la gente? Decía, el oro es sólido, esto es físico, se toca, siempre subirá. El oro, hay el oro que hay, como si no hubiera minas de oro, ¿no? Los asiáticos les gusta mucho el oro, si se recuerdan esto, se decía en aquel momento. Y bueno, ya no hablemos de la proliferación de las tiendas compro oro, ¿no? Y me acuerdo un argumento, que por eso lo hemos señalado aquí, que se decía completamente y todo el mundo suscribía. Señores, ajustado por la inflación, no sufran ustedes porque el oro suba. Es que ajustado por la inflación todavía no ha llegado a los niveles que tenía en los años 80. Y boom, y boom, y boom. Y al final, con todo esto de aquí, la gente al final, ¿por qué compraba oro? ¿Se acuerdan en aquel momento? Era el momento de si el mundo se acaba. ¿Recuerdan que si la zona euro cae? ¿Recuerdan aquel momento que si los depósitos, los bancos, mil cosas? Quien compraba oro aquí, aparte de los tendenciales, ¿por qué compraba? Compraba porque tenía miedo y creía que con el oro estaría a buen refugio. Bueno, lo que ha ocurrido desde entonces ustedes lo saben. El oro ha caído un 33% y cuidado a otra de estas frases, que no son frases aplicadas a economía, pero quiero que entiendan que tienen total validez. Dice, en el contexto de decisiones de alto riesgo, volvamos a aquel momento, el euro se acaba, todo se hunde, el manejo de la tensión emocional ayuda a prevenir errores. ¿Errores de qué tipo? Quien no miró si el oro estaba barato ni caro, quien no miró nada, en aquel momento, en agosto del 2011, compró oro para estar tranquilo. Bien, desde agosto del 2011 hasta hoy, el oro ha caído este 33% y las bolsas han subido casi un 50%. ¿De acuerdo? O sea, si yo tenía 100 y en aquel momento yo me asusto y me dejo llevar por el entorno, yo tengo 67. Y si no me asusto y no me dejo llevar por el entorno, tengo 150, más del doble. De eso estamos hablando.